palabra del Señor. Les mando un saludo a todos los hermanos de allí de la Iglesia Pueblo de Dios y pude venir con mi familia, pudieron acompañarme y bueno, gracias al Señor. Estaba un poco de temor cómo iba a estar en la calle, pero llovió mucho anoche, pero en la ruta estaba bien para poder llegar. Gracias. Vamos a leer la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 10, ese fue el pasaje que estuvieron escuchando en la lectura bíblica y quiero en el día de hoy tratar este pasaje. Leemos de vuelta. Dice 2 Corintios 5, del 1 al 10. Yo tengo en versión Reina Valera, más o menos bastante similar a la Biblia de las Américas, pero usted, bueno, sígame ahí con la lectura. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Volvemos a orar un minuto más. Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que estamos teniendo, que vos preparaste en este día para alabar y exaltar tu nombre. Gracias por las canciones preciosas que hemos podido cantar, por el compañerismo, la comunión con los hermanos, la lectura bíblica, la oración y este tiempo ahora de la exposición bíblica. Te ruego que nos guíes para poder entender las verdades universales junto con las implicaciones prácticas de este pasaje, para que al entenderlas las podamos creer de todo corazón y al creerlas podamos ponerlas en práctica, en obediencia durante toda la semana y de esta manera nuestro crecimiento a semejanza de Cristo pueda ser posible. Bendecí a todo lo que está en este lugar, dame, Señor, claridad, sencillez, entendimiento para poder expresarme y que realmente seas glorificado durante todo este momento. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es ¿qué actitud hay que tener ante la realidad de la muerte? Así se llama. Habiendo ya arrancado, ¿no?, este primer mes del año, hay expresiones muy comunes que se escuchan en este tiempo. Seguro que escuchaste ya decir, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Ya pasaron la fiesta? ¿Ya hay que guardar el árbol, lo decorativo, ¿no? Hay que guardar todo ya, el pesebre, todo vuelta a la caja. Se pelean en la familia, nadie quiere guardarlo, ¿no? Y ahí están y ya está. Ya pasaron la fiesta, ¿no? Tanta preparación, tantas cosas, que vamos acá, que vamos a la casa de mi tía, o lo hacemos en casa, no, pero en casa no, porque mi cuñado está enojado con la tía, ¿no? Y todas esas cosas que se hablan durante la fiesta y que se organiza, ya está, ya pasó. Terminamos ya con eso, ¿no? Y bueno, algo que también vamos notando, no en todos, pero sí en la gran mayoría, junto con esto de decir cómo pasa el tiempo, es la realidad de que habiendo arrancado un nuevo año, nos estamos viendo más grandes. Más canas, menos pelo, en este caso a mí me pasa, calambres varios que nos empiezan a agarrar, muestran que el paso del tiempo es para casi todos por igual. Algunos van zafando un poco más, pero la mayoría sentimos que el tiempo va pasando. La Biblia misma nos expresa que pasamos por este mundo como si fuéramos hierba, o sea, nuestra vida es corta. En Salmos capítulo 103, versículo 15, versículo 16, dice, el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Así nuestra vida pasa pronto. También no es de extrañar que sobrevuelen en ocasiones cuando empezamos a ver cómo el tiempo pasa y arrancando a veces en esos balances que hacemos, el pensar respecto al tema de la muerte, el tema que tiene que ver con nuestra partida a este mundo. Este es un tema
que en toda la historia de la humanidad ha provocado temor y llevó a que a veces las personas inventaran cosas para intentar encontrar cierta esperanza en cuanto a lo que le espera cuando se mueran. Usted conoce alguna de esas cosas, ¿no? Ceremonias en honor a los muertos, oraciones por los que mueren, el famoso mito, es una mentira, pero bueno, la gente cree de la reencarnación, ¿no? De que voy a morir y me voy a transformar, qué sé yo, en un oso panda o en un poto, qué sé yo, no sé, un montón de cosas que la gente inventa. La gente hace todo esto en parte para mitigar el dolor por la pérdida de un ser querido, pero también por la preocupación que tienen de lo que un día inevitablemente va a pasar. Y en esto toda la raza humana se encuentra en igualdad de condiciones. No importa el dinero que se tenga, el poder, la fama o el prestigio que se recibieron, un día todos nos vamos a encontrar con la muerte. Esto es así. Más tarde, más temprano, nos va a pasar. Algunos un poco antes, otros un par de años después. Pero la realidad es que hasta Matusalén, que vivió casi un milenio, murió. Nadie se escapa de esta realidad, lo acepten o no. Incluso personas que han dejado una huella importante en la historia encuentran o han encontrado ante la inminencia de la muerte un motivo para angustiarse. Cuentan, por ejemplo, la historia del famoso general Eisenhower, era un famoso héroe militar de la Segunda Guerra Mundial, quien también fue presidente de los Estados Unidos 2 veces, en 2 ocasiones, que semanas antes de morir llamó a un amigo suyo que era evangelista, que era un predicador. La charla se derivó por momentos en temas espirituales. Ahora, cuando el evangelista estaba a punto ya de irse de ese lugar, el general lo volvió a llamar y le pidió que nuevamente le explicara con la Biblia respecto al tema de la salvación. Eso nos hace pensar que aún un hombre al que no le temblaba el pulso para tomar decisiones tan importantes en el mundo, en ese momento, ya viéndose cerca del umbral de la muerte, sentía la necesidad de poder comprender con seguridad qué iba a pasar con él luego que se fuera de este mundo. Ahora, es claro también que los creyentes no están exentos de tener muchas veces dudas en cuanto a esto. Pero, obviamente, a diferencia de los incrédulos, la esperanza del creyente es firme porque la palabra de Dios les brinda información justamente respecto a qué esperar a partir del momento de su muerte. El apóstol Pablo en muchas ocasiones se había encontrado en el umbral de la muerte. Cuando él ya había escrito esta segunda carta de los Corintios, ya varias veces le había pasado de encontrarse ahí al borde de pasar para el otro lado. En 2 Corintios, por ejemplo, capítulo 1, versículo 8, un par de capítulos antes, en esta misma epístola, él dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Él sabía lo que era estar ahí cerca. Por eso, como él sabe y como él había entendido, es muy interesante que brinde palabras de ánimo para que los creyentes puedan tener entonces una visión clara respecto a cómo afrontar este asunto de la muerte con confianza, con seguridad. Por lo tanto, estoy seguro que este pasaje de hoy va a ser de mucha fortaleza y ánimo para tu vida, porque muchas veces nos encontramos pensando en cuanto a esto. El tema entonces del sermón es que los creyentes deben tener una actitud correcta respecto al tema de la muerte. Ese es el tema de este pasaje, 2 Corintios 5, 1 a 10. Los creyentes deben tener una actitud correcta respecto a la muerte. ¿Cómo tiene que ser esa actitud correcta? Bueno, el pasaje nos da 3 muestras de una actitud correcta, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Hoy no hace tanto calor, ¿no? Estamos mejor que ayer. Gracias al Señor que ha bajado un poquito la temperatura y podemos estar hoy mejor. Lo primero que vamos a ver entonces, la primera muestra de una actitud correcta, la tenemos del versículo 1 al versículo 5. Los creyentes deben tener una expectativa gozosa respecto a la muerte, ya que van a recibir cuerpos nuevos. La primera muestra de actitud correcta es una expectativa gozosa respecto a la muerte, porque van a recibir cuerpos nuevos. El pasaje comienza con una conexión con la sección anterior de esta epístola. Versículo 1, lee conmigo nuevamente, tened tu Biblia abierta y para seguirme. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere,
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Cuál es esa relación con el texto anterior? Bueno, en la sección anterior de esta epístola, se terminaba animando a los creyentes a no enfocarse en lo temporal, específicamente en las tribulaciones del presente, sino más bien que se puedan enfocar en lo que no se ve, que el texto dice un poquito más atrás que es lo eterno, lo que se espera recibir en el futuro, que en comparación con las tribulaciones del presente son incomparables. En capítulo 4, versículo 17, versículo 18 dice Pablo con claridad, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, a partir de esa declaración, es que entonces ahí como empieza el texto, por qué del comienzo conecta la sección anterior con esta nueva sección, con esta nueva enseñanza. Es como si se estuviera diciendo algo así. Teniendo en cuenta lo que les expliqué, presten atención ahora a lo que sigue. Presten mucha atención a lo que sigue. ¿Y qué es lo que nos dice ahora en continuación el pasaje? Bueno, de lo que se está hablando de una manera metafórica respecto a lo que el cristiano puede esperar al llegar al día de su muerte. Dice ahí el pasaje, ¿no? La morada terrestre, tienda o tabernáculo, depende de la traducción, ¿no? Aparece de esa manera que se menciona entonces ahí en ese texto, este tabernáculo, esta morada terrestre, es nuestra vida, básicamente nuestra parte física. De eso está hablando cuando habla de nuestra tabernáculo, nuestra morada, nuestra vida, nuestra parte física. Es este cuerpo que el apóstol mencionó antes que se va desgastando, aunque interiormente se renueva día a día. ¿Se acuerdan? Un texto famoso, 2 Corintios 4:16, dice, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Todos sabemos, lo que Pablo está diciendo aquí, que tarde o temprano este cuerpo físico se va a deshacer, o sea, vamos a morir. Creo que en Biblia de las Américas, cuando leyó hermano, hablaba de destruir. Es la idea de lo mismo, la idea de entender de una manera metafórica que este cuerpo un día se va a terminar, el día de nuestra muerte. Por lo que también se enseña en esta sección respecto a este tema de la muerte, es una doctrina esencial y muy clara en la Biblia. Como dijimos, los hijos de Dios un día van a morir, si el Señor no viene antes, pero que a su vez también un día van a recibir un cuerpo nuevo, glorificado, perfecto, semejante al de Cristo. Así como es tan cierto de que un día todos los creyentes van a morir, al igual que todos los seres humanos, también un día cada creyente, a diferencia de los incrédulos, van a recibir un cuerpo nuevo, glorificado, semejante al de Cristo. ¿Cuándo será ese día? Bueno, el día de la resurrección de los creyentes. De esto se explica con más detalle, y vos lo podés leer después tranquilo en tu casa, en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Ahí se nos da la mejor o la más detallada enseñanza en cuanto a la resurrección de los creyentes. Pablo no cuenta con detalle en cuanto a eso. Ahora, esta realidad o esta verdad, y en este pasaje en particular, notamos algunas particularidades de este cuerpo nuevo que se menciona. Primero, vemos en nuestro pasaje que se habla de que tenemos, y esto no quiere decir que sea un cuerpo que ya está listo, sino que la idea que se habla de que tenemos un cuerpo, o que vamos a tener un cuerpo, indica la certeza de eso, de que va a ser así, de que todos los creyentes van a recibir un cuerpo nuevo. No estamos seguros de quiénes serán los creyentes que estén vivos cuando Cristo regrese, pero sí tenemos la plena convicción de que todos los creyentes, los que estén muertos y los que estén vivos cuando el Señor regrese, todos serán transformados por igual, tanto los que estén vivos como los que estén muertos. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, Pablo lo deja con claridad esto, dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos para el resto del Señor, pero sí todos seremos transformados, eso es seguro. La metáfora aquí entonces presenta también un rasgo de comparación entre lo que hoy somos y lo que seremos. Fíjense, ahí en su pasaje indica como una comparación de edificios.
Hoy el cuerpo del creyente se asemeja a un tabernáculo, o sea, como una tienda provisoria, una morada que es pasajera. Pablo sabía acerca de esto porque él era constructor de tiendas de oficio, así que sabía lo que era una tienda, un tabernáculo, era una tienda pasajera. Pero él está marcando en esa comparación que lo que el creyente va a recibir el día de su resurrección en comparación con esta tienda, con este tabernáculo, es un edificio. Un edificio, o sea, una construcción sólida, que ya no será algo pasajero, sino una morada que, como el mismo texto define, va a ser eterno. Además, se asegura que este cuerpo nuevo que va a recibir el creyente no es un edificio hecho de manos. Esto quiere decir que ya no será un cuerpo como el que ahora tenemos, que es natural, sino uno creado por Dios, perfectamente adaptado para vivir en la gloria celestial. Esto es una característica preciosa también de ese cuerpo nuevo que recibiremos. Pablo lo dice también en este capítulo 15, 1 Corintios, versículos 49 y 50. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. Ese día, cuando el Señor vuelva y seas transformado con poder en tu glorificación, recibirás un cuerpo nuevo perfectamente adaptado para la gloria eterna junto al Señor. De esa manera, cuando esto ocurra, se cumplirá el propósito eterno de Dios de formar una familia con cada uno de su pueblo, en el cual Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos, como nos relata Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y cuando esto ocurra y cuando lleguemos al tiempo final y el pueblo de Dios, la iglesia completa, sea transformada y esté en la presencia de Dios para toda la eternidad, Dios recibirá toda la alabanza celestial por este pueblo que Él redimió y que resplandecerá en gloria junto al Señor. En Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6, nos habla de que esto fue el plan de Dios desde la eternidad. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta es la realidad de lo que pasará con cada uno de los creyentes. Ahora, considerando esta verdad tan segura, esto que va a ocurrir, que con certeza va a pasar, es que entonces a continuación el apóstol refleja cuál es la reacción de él y qué debería ser la reacción de cada creyente. En el versículo 2 dice, y por esto, a causa de esta verdad, también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué está queriendo resaltar acá el apóstol? Bueno, aquí encontramos con la primera muestra de la actitud correcta que Dios espera de cada cristiano respecto a su muerte. Fíjense, si usted lee ahí conmigo, va a encontrar varias veces que se repiten verbos como gemir, como desear, como clamar, como gemir con angustia. Todo esto nos está hablando de una expectativa ansiosa, de un deseo fuerte, de una necesidad apremiante de alcanzar algo que hoy no se tiene. En este caso, ¿qué es lo que no se tiene? ¿Qué es lo que se desea? ¿Cuál es esa expectativa de recibir algo que hoy no tenemos? Evidentemente está hablando del cuerpo de resurrección, que nuevamente, ¿no?, en forma figurada se lo menciona como aquella en nuestra habitación celestial, de la cual va a ser revestido cada creyente. Eso es lo que se anhela. Ahora, tal vez alguien puede tener alguna duda. Aquí en el pasaje habla un par de veces, 2 menciones al menos, de hablar esto de vestirse y no estar desnudo. ¿Qué se está queriendo enseñar con esto? Bueno, en la primera mención que se hace aquí en este versículo, versículo 3,
dice, ¿no? Se expresa que así seremos hallados vestidos y no desnudos. Se está refiriendo a algo que ya se explicó en la epístola, en la primera epístola de los Corintios, y que aquí se vuelve a recalcar. Hay un tema, un asunto, un conflicto, un problema grave que se estaba queriendo infiltrar dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia local allí en Corinto se había empezado a infiltrar una enseñanza errónea basada en una filosofía griega que decía de que no era posible que los creyentes resuciten y reciban cuerpos nuevos. En 1 Corintios 15:12 se hace como una pequeña mención para entender que había un problema allí. Dice en 1 Corintios 15:12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Habían personas que se habían enfrentado a gente inconversa, porque un creyente genuino cree, es una verdad central en la Escritura, el hecho de nuestra resurrección. Pero había gente que se había infiltrado dentro de la iglesia local y que decía, no es posible que los creyentes resuciten. No es así. Para esta corriente de pensamiento de esta gente, el cuerpo no era tan importante, sino que le ponía más valor al alma. Por lo que entonces las personas al morir, para esta gente, para ellos, al morir solo, el cristiano quedaba solo con su parte espiritual. Y en un sentido, para ellos, cuando morían, los cristianos se despojaban del estorbo de su cuerpo, como que para ellos era un estorbo. Ahora bien, esta enseñanza no era verdadera. En la muerte, el alma del creyente evidentemente abandona, como dice aquí el pasaje, su cubierta natural. Pero cuando Cristo regrese, será vestido de un cuerpo glorificado. Recibirá un cuerpo transformado, nuevo, pero un cuerpo en sí. Por lo que no quedaremos desnudos, como dice el pasaje, o de vestidos eternamente. Seremos revestidos de gloria en semejanza a Cristo. Recibiremos un cuerpo nuevo. Ahora, en la segunda mención se afirma lo siguiente, porque no quisiéramos, dice aquí Pablo, no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aquí cuando habla de no querer, o el verbo querer, aquí el griego es zeló, no es el deseo ferviente mencionado en el versículo 2, ahí también se hablaba de desear. Ahí la palabra epipoceo, que se refiere a un anhelo profundo. Sino que aquí cuando dice que no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, este querer se está queriendo decir como algo que a uno más le gustaría que otra cosa. ¿Qué es lo que se está declarando entonces aquí? Se está diciendo algo así. No es que no nos importe tanto el ser despojado de este cuerpo mortal, sino que más deseamos el ser revestidos del cuerpo glorificado, para que entonces lo que hoy es mortal sea absorbido por la vida, o sea, por lo eterno. Lo que Pablo está queriendo decir es, mientras estoy en el cuerpo, vivo, sirvo a Dios en el cuerpo, pero si me preguntan a mí, preferiría ya estar en la presencia del Señor o que Cristo venga y ser revestido por el cuerpo nuevo que recibirá cada creyente, un cuerpo sin pecado, un cuerpo perfecto, en perfecta armonía y comunión con Dios de manera eterna. Ahora, más allá de que la Biblia muestra la tensión clara que hay en cada creyente, en la lucha que tiene con el pecado en sus miembros, y el deseo de recibir la redención del cuerpo, de ninguna manera la palabra de Dios enseña a los creyentes que tienen que despreciar o descuidar la atención de sus cuerpos. El hecho de que habite en nuestra vida el pecado no quiere decir por eso que tenemos que ver a nuestro cuerpo físico como una porquería, por así decirlo, o como algo que no importa tanto, sino que al contrario, los creyentes son llamados a usar sus cuerpos como instrumento de justicia. Así dice en Romanos capítulo 6, versículo 13. Los creyentes, por lo tanto, deben procurar la santificación de todo su cuerpo y no verlo como algo despreciable o que no importa. Esta parte entonces, al igual que la anterior, buscaba refutar estas corrientes filosóficas falsas sin dejar de lado la expectativa real del anhelo por ser transformado. Por lo que entonces esta primera enseñanza se resume en este concepto final así. Ante la realidad de la muerte, espéranle con una expectativa gozosa porque es un paso más que los acerca a la consumación final cuando reciban cuerpos glorificados. La muerte es un paso más que nos espera sabiendo de que un día tenemos la expectativa gozosa de que seremos completamente transformados, hermanos, y que recibiremos un cuerpo nuevo.
La muerte no es un final trágico para los creyentes, por lo que entonces no debería ver a la muerte con resignación ni con tristeza. ¿Por qué? Porque un día recibiremos lo que Dios nos prometió. ¿Qué confirmación tenemos de esta verdad? Bueno, en esta sección termina dándonos esperanza. Dios mismo planificó todo esto y para que no haya lugar a dudas nos ha dado la zarra del Espíritu. Nuevamente, Biblia de las Américas traduce muy bien, una palabra más fácil para nosotros, la garantía. Las arras son la garantía, el anticipo que asegura que un día se consumará la posesión. Esta palabra arras o garantía era la idea de un comprador que se comprometía con su palabra cuando entregaba la garantía. Le decía, bueno, yo compro esto y te dejo una garantía, luego voy a venir a retirar, a buscar lo que yo compré, que es mío. Bueno, como un certificado de seguridad absoluta, Dios, para darnos seguridad, certeza de que Él va a tomar posesión de lo suyo, se da Él mismo. En la tercera persona de la Trinidad nos da el Espíritu Santo como una seguridad, una certeza, una garantía de que Cristo va a tomar posesión de lo que Él ganó con el precio de su sangre. Él va a volver. Y como garantía nos ha dejado el Espíritu Santo, que es el sello de garantía de que somos posesión de Él. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hermanos, ese día llegará, el regreso del Señor. Ese día va a llegar. ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir, Él lo prometió. Hoy cantamos, sus promesas son fieles, seguras. Si el Señor prometió volver, Jesús va a volver. Él va a retornar. Y el día que Él vuelva por su iglesia, los creyentes resplandecerán junto al Señor. Esa es su promesa y Él no va a fallar. Sé que a veces pensar en la muerte puede angustiarte, y más en estos tiempos de pandemia, donde todo el tiempo somos bombardeados por noticias alarmantes, ¿no? Ahora otra vez volvieron a la carga y ponen esos carteles, 850.000 contagiados, ¿no? Y vos decís, oh, no, ¿qué voy a pasar? ¿No? Y ya no querés salir de tu casa y te da miedo y te dice, no, porque se van a acabar las camas de terapia intensiva y no vamos a tener, y todos nos vamos a morir, y todos corren y se asustan. Y yo sé que puede generar en tu corazón depresión al pensar que tal vez todo va a acabar, pero no dejes que esos pensamientos te consuman por dentro. No dejes eso. No dejes que esto te lleve, y también se lo digo a los que están en la casa, quizás algunos están enfermos y no han venido por eso, quizás algunos no vienen porque tienen miedo. No dejes que eso haga que te quedes en tu casa y no te congregues con tus hermanos. Porque quiera o no, Dios ya tiene establecido el tiempo para cada uno. Para el mundo tener miedo en cuanto a la muerte está bien, pero a los creyentes no nos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque aunque mueras, un día vas a recibir un cuerpo nuevo. Sé que también hay momentos en los cuales la lucha con el pecado nos agobia y gemimos con angustia también, pues ya quisiéramos dejar este cuerpo con todas las luchas que tenemos. Pero el pasaje de hoy nos anima. Como la Biblia nos dice hoy, en Romanos capítulo 13, versículo 11, hoy nuestra glorificación está más cerca que cuando creímos. Ya se aproxima nuestro Señor. Pronto Él volverá. Queda poco, hermano, para que el pecado sea erradicado completamente de tu vida. Mientras tanto, seguí buscando del Señor y seguí procurando santificarte a través de los medios de gracia que Él te da. Hermano, hoy quiero animarte para que sigas adelante, porque ya falta poco, porque pronto vendrá el Señor. La siguiente actitud correcta, la muestra de una actitud correcta en cuanto a la realidad de la muerte, es que los creyentes deben tener una confianza plena.
Dijimos primero una expectativa gozosa, también una confianza plena respecto a la muerte, ya que al morir se encontrarán en la presencia del Señor. Versículos 6 al 8 nos muestra la segunda actitud. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Al igual que en la sección anterior, se repiten nuevamente verbos como saber y querer. Pero aquí en estos versículos de 6 al 8 vas a encontrar un énfasis en otro asunto importante. ¿Cuál es? La confianza. Fíjate que se habla de que somos llamados a vivir confiados siempre, a andar por fe y no por vista. Y se reitera nuevamente al final, versículo 8, el pedido de confiar. ¿Qué es lo que se está destacando en esta porción? Que una actitud que agrada al Señor es que los creyentes estén con plena confianza ante la muerte. ¿Por qué? Bueno, porque hay una razón esencial que es la que nos da más confianza, que el día que mueras estarás en la presencia del Señor. Que el día que tus ojos se cierren a este mundo, se abrirán delante de nuestro Salvador. Que nos vale para nosotros la misma promesa que el Señor le hizo, ¿se acuerdan del que estaba crucificado al lado de Él? Hoy estarás conmigo en el paraíso. De hecho, mientras estás en el cuerpo, dice aquí el pasaje que estás ausente del Señor. Es muy interesante esto de la palabra ausente. Quizás nosotros no lo vemos tanto en nuestro idioma, ¿no? En el español. Pero la palabra que se utiliza aquí para ausente, la palabra en griego ekdemeo, da la idea de estar lejos de tu gente o lejos de tu casa. O sea, es claro que los creyentes viven en este mundo como peregrinos y extranjeros. No pertenecen a este mundo. Su ciudadanía está en los cielos. Así lo dice Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es el cielo el hogar de los creyentes. Por eso tu camino es como, ¿se acuerdan? El del personaje cristiano, el del progreso del peregrino. ¿Para dónde caminaba él? Hacia la ciudad celestial. Hacia ahí caminaba. Ese era el lugar donde él quería llegar. Vas en camino a encontrarte con tu Señor. Mientras tanto, mientras vas en camino a eso, estás lejos o ausente de Él. Aunque en otro sentido Él está con nosotros siempre. Pero ¿cuál es la promesa o la confianza que tendremos? Que un día vas a verlo cara a cara. El término estar presentes también, que se usa en este pasaje, que es la palabra endemeo, te ayuda a entender esta verdad. Cuando parta de este mundo, es cuando entonces estarás en tu hogar, en tu tierra, en donde perteneces. Esa es la idea de endemeo aquí, de estar presente. Cuando entonces te vayas de este mundo, estarás en la misma presencia del Señor, esperando un día recibir el cuerpo de resurrección que Él ha prometido. No existe razón, hermanos, para tener mayor confianza o más seguridad o más fe de lo que se puede esperar luego de morir, que saber que justamente nos encontraremos con el Señor. Porque la realidad, hermanos, es que las bendiciones del cielo no serían tales si no esperáramos encontrarnos con nuestro Salvador. Para decirlo de otra manera más sencilla, sin Cristo Jesús, el cielo no sería cielo. Pero es cielo justamente porque Él va a estar ahí. Nos vamos a encontrar con nuestro Señor. Esa es la mayor confianza que el cristiano puede tener, junto con el gozo y la esperanza que eso nos da. Por eso el creyente no considera la muerte con temor, sino que la contempla con confianza. Para aquel que olvida esta verdad, la muerte podría ocasionar un temor desesperante, un miedo que tal vez lo abrume. Incluso la pérdida de un hermano en la fe, a quien amamos, se torna doloroso. Pero al saber que una vez cruzado el umbral de la muerte nos encontraremos con el Señor, hace que nuestros corazones descansen y se consuelen. Mirá,
el famoso pastor Matthew Henry, seguramente lo habrás escuchado. Él escribió lo siguiente, te lo voy a leer. Él escribió lo siguiente para que fuera considerado por cualquiera que lamentara su muerte. Mira, él escribió lo siguiente. Dice, y es muy interesante, escucha con atención. ¿Te gustaría saber dónde estoy? Estoy en el hogar, en la casa de mi padre, en las mansiones preparadas para mí. Estoy donde quería estar desde hace muchos años, no en el mar tempestuoso de la vida, sino en el puerto calmado y seguro de Dios. ¿Quisiera saber cómo va todo conmigo? Veo a Dios, no como a través de un oscuro espejo, sino cara a cara. Estoy gozando dulcemente de la compañía de mi precioso Redentor. Finalmente, quisiera saber cuánto tiempo va esto a seguir. Se trata de un amanecer que nunca se desvanecerá. Después de muchos años o siglos, será tan nuevo como ahora y aún ha de mejorar en el día de Cristo. Por todo esto, decía Matthew Henry, no lloren por mí. Es claro, hermanos, que los creyentes genuinos deben considerar entonces esta gran verdad. Por gracia del Señor, el día de su muerte se encontrarán con el Señor. La confianza del apóstol se veía clara aún estando encarcelado, sabiendo que si tenía que partir le esperaba el encuentro con Cristo. En Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero también hay una advertencia que hacer. El problema lo tienen aquellos que todavía no han recibido el perdón de sus pecados. Si no ves en tu vida los frutos esperables de un cristiano verdadero, lamentablemente no podés tener confianza de que lo que te aguarde sea algo bueno, maravilloso, como estamos hablando. Si todavía no has nacido de nuevo, lo que te espera es un destino eterno también, pero de condenación, de un dolor profundo, intenso y que nunca terminará y que será en el infierno, donde van todos aquellos que rechazaron el Evangelio. Amigo, amiga, si estás hoy aquí sin Cristo, no esperes que cuando te vayas de este mundo te va a venir algo bueno, porque no será así. Hijo, hija, adolescente, joven que estás aquí, el hecho de que tus papás sean creyentes no te va a dar seguridad cuando vayas de este mundo. Si todavía no has abrazado la cruz, estás en peligro. Y no creas de que como sos jovencito o niño, todavía falta mucho para ese momento, porque nadie tiene comprada su vida. Nadie sabe el día. Por eso es necesario que hoy mismo te vuelvas al Señor. No podés confiar en hacer buenas obras para zafar de ese destino, porque nadie se puede salvar por medio de eso. No podés confiar en que tenés familiares creyentes, no podés confiar en nada de eso. ¿Por qué? Porque solo es por medio de la obra de Cristo que los pecadores pueden recibir el perdón y la vida eterna. Tenés que poner tu confianza en el sacrificio de Cristo, tenés que poner tu confianza en Él. Su promesa y la buena noticia del Evangelio es que justamente Él dijo que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso te animo a que hoy te vuelvas a Jesús, que te arrepientas de todos tus pecados, que vengas hoy mismo a Cristo, que no los pospongas más, por favor. Lo último, la última actitud correcta, dijimos por un lado una expectativa gozosa, dijimos por otro lado una confianza plena. La tercera muestra de actitud correcta es que los creyentes deben tener también una disposición diligente en honrar al Señor durante su vida, ya que luego de morir serán evaluados y recompensados. Versículo 9 y versículo 10. El pasaje concluye con una actitud más, que es muy importante destacar. Versículo 9, lee conmigo, dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El texto comienza, en esta parte final, con un por tanto, que da la idea de querer dar una conclusión a lo que hasta acá se enseñó. Se dijo que los creyentes deben tener una
expectativa gozosa, ya que luego de su muerte van a recibir un cuerpo de resurrección cuando Cristo venga. También vimos que los creyentes deben tener plena confianza porque al morir se van a encontrar en la presencia del Señor. Y es pensando en esto que entonces, como dice en esta sección final, debemos procurar, sea que estemos todavía aquí en el cuerpo o sea que muramos, buscar agradar en todo al Señor. O sea que no importa en la época de tu vida que estés, sea joven, sea adulto, anciano, niño, o tal vez sepas que te quedan pocos años de vida, sino que lo más importante que eso es que el tiempo que te quede, sean años, meses, semanas o décadas, lo importante es que te esfuerces por agradar al Señor con tu vida, sirviéndole y honrándole con todo tu corazón. Eso es lo importante. ¿Qué tan importante es cumplir esta tarea? Bueno, creo que podemos encontrar una pista con el verbo que se utiliza aquí para procurar. Creo que en la versión de las Américas dice ambicionar. Muy interesante, aquí la palabra es filotimeomai. Es la idea de ambicionar algo con todo el corazón. De ambicionarlo, de desearlo, de tener todo el corazón puesto en eso. Aunque generalmente la idea de tener una ambición por algo puede ser negativa, muchas veces esta palabra se usa de manera negativa, en este caso se usa de manera positiva. ¿Por qué? Porque la ambición más noble del creyente mientras viva tiene que ser una sola. ¿Cuál es su ambición más grande? Agradar a Dios en todas las cosas que haga. Esa tiene que ser tu ambición más grande. No, sé que hay ambiciones, sueños, metas en tu vida, quizás terminar tu casa, casarte, terminar una carrera, todo eso puede ser lindo, puede ser incluso válido, pero ya no se trata la vida básicamente de eso. El creyente que ha nacido de nuevo y que entiende lo que es el Señor para él, entiende de que todo lo que pasa en su vida se mueve a partir de la premisa de cómo puede glorificar al Señor con todo lo que va a hacer. Si hace una carrera, piensa cómo con esta carrera puedo honrar al Señor. Si se compra un auto, piensa cómo puedo con este auto honrar al Señor y servir a los demás. El don que tiene no lo piensa para su propia fama o prestigio, sino en cómo usarlo para edificar a otros. Sus recursos, sean muchos, sean pocos, saben que son, como escuchamos hace un ratito, del Señor y que por lo tanto piensa honrar a otros antes de pensar en sí mismo. ¿Por qué? Porque todo en su vida gira a querer honrar al Señor, agradarle en todo lo que haga. Esa es su mayor ambición. Tal vez la pregunta que puede surgir es, ¿por qué es tan importante cumplir con esa meta? Bueno, una de las razones más importantes la tenemos en el versículo final de nuestro pasaje de hoy. Dice el versículo final, porque es necesario que un día todos nos presentemos delante del tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué significa esto? Este pasaje se enseña que la salvación depende de cuáles hayan sido nuestras obras. Una duda que puede decir, ¿qué significa aquí lo malo? ¿Es que entonces se van a poner en la balanza de Dios los pecados que cometimos? Bueno, el texto mismo, junto con toda la Biblia, nos ayudan a responder estas preguntas. Lo primero que se puede notar es que la idea de comparecer no se refiere a que los creyentes se presenten ante Cristo teniendo que ser juzgados por los pecados que cometieron mientras vivieron para saber si van a ser recibidos en el cielo o no. ¿Por qué estamos seguros de eso? Porque claramente la palabra de Dios nos enseña que todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz de Cristo. Porque si dependiéramos de nuestra obra para saber si vamos a entrar en el cielo o no, ninguno entraría al cielo. Por eso Jesús tomó nuestro lugar en el banquillo de los acusados de forma voluntaria y en el Calvario fue enjuiciado por el Padre, cargando sobre él toda la ira justa que nuestros pecados merecían. Es por esto, es por su obra en la cruz y el haber recibido esa obra en nuestra vida por la fe, que como dice Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y como dice luego en 8:33 y 34 de Romanos, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Por lo tanto, en ese tribunal, tus pecados ya no serán juzgados para saber si tenés derecho a disfrutar de la vida eterna. Eso lo consiguió Cristo en la cruz. Él logró lo que ninguno de nosotros podía. Y simplemente por gracia, Dios te otorga la justicia perfecta de su Hijo para que ya no seas un pecador condenado, sino que ahora seas parte de su familia. Dice en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, si esto es así, ¿qué significa entonces nuestro pasaje que dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? Bueno, aquí el término que se usa en griego para comparecer, la palabra phaneroo, se traduce como manifestar, como revelar, como exponer. ¿Qué es lo que se va a manifestar en ese tribunal? Nuestra vida misma. Lo que fuimos desde el día que Dios nos salvó. Se va a hacer una evaluación justa de cómo vivimos la vida cristiana. Sabrás con total certeza, porque mismo Cristo te va a evaluar con qué materiales edificaste en tu vida. Así lo asegura 1 Corintios 3, 11 al 15. Hay una referencia a esto. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, fanero. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea uno, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La duda que quedaba por responder era qué quería decir entonces con exponer lo malo ante ese tribunal. La palabra utilizada en los manuscritos más aceptados para malos es la palabra faulos. Apunta a la idea de lo que no tiene valor, lo que es de poca importancia. La evaluación no apunta a un juicio para declarar a alguien inocente o culpable, sino para recibir de Cristo, quien juzgará con rectitud absoluta, la evaluación completa de nuestra vida y una recompensa acorde a ese examen. Como explica un comentarista bíblico, en aquel día para cada creyente se hará manifiesta la auténtica verdad sobre su vida, carácter y hechos. Cada uno descubrirá el veredicto real sobre su ministerio, servicio y motivación. Toda hipocresía y pretensión se eliminará. Todos los asuntos temporales que carezcan de importancia eterna se desvanecerán como la madera, el heno y la hojarasca, y solo quedará lo que tenga valor eterno. Ahí serán expuestas todas sus obras, y las que hayan sido hechas con los materiales correctos serán para recompensa, y las que hayan hecho con materiales incorrectos serán desechas. A veces reflexiono, hermanos, que en ese día muchos que pensaron recibir una gran recompensa se van a sorprender que al ver no va a ser así, porque muchas de sus obras fueron vanas. Y otros tantos se van a asombrar de la recompensa enorme que recibirán, porque aunque pareciera que pasaron por este mundo sin pena ni gloria, no salieron en ningún video de YouTube, no escribieron libros, no escribieron artículos, pero aún así recibirán una gran recompensa porque fueron fieles al Señor. Y porque ese día entonces escucharán de la boca del Señor, he aquí, bien siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Todo esto nos lleva a pensar sobre la manifestación más importante que debe encontrarse en tu vida. Una disposición diaria a vivir buscando agradar al Señor, sabiendo que un día se va a revelar delante del tribunal de Cristo las razones que te movieron a hacer cada cosa que hiciste mientras estuviste en el cuerpo. Si lo que hiciste para servir a Dios fue motivado por un deseo de honrarlo, aunque hayas tenido que someter a tu carne muchas veces que no quería hacerlo, vas a recibir recompensa. En cambio, lo que fue hecho motivado por razones vanas se va a desvanecer totalmente. ¿Te das cuenta, hermano, que no tiene sentido hacer ese tipo de cosas? ¿De qué sentido tiene actuar con hipocresía si el Señor todo lo ve y un día lo va a juzgar? Por eso humillate ante el Señor, obedecele con fidelidad. Aunque a veces no siempre esté el gozo y el deseo, hacelo con fidelidad.
porque Él un día va a recompensar. Porque nuestra vida en este mundo es tan corta como un suspiro y tenemos una eternidad por delante. Y todo lo que hagamos mientras estemos en este mundo va a repercutir en la eternidad. Un día vas a ser evaluado por el Señor. Por eso en el tiempo que te queda de vida, busca vivir para la gloria de Dios. No hay nada más importante en tu vida para hacer. Al terminar este sermón, mi anhelo es que vuelvas a considerar que no es correcto que veas a la muerte como el fin de tu historia, sino como el comienzo de la etapa más preciosa que vas a vivir. En la cual, como dice esa famosa canción que muchas veces cantaste, vas a ver a aquel que vino a rescatarte. ¿Para qué? Para llevarte a su ciudad juntamente con Él. Un lugar donde vas a vivir en plena libertad. Que tu corazón pueda desear cada día llegar a esa ciudad y que a cada momento puedas vivir pensando en ese encuentro con el Señor. Hermano querido, que puedas anhelar la ciudad de Dios. Oremos. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra que nos anima, nos sostiene, nos fortalece, nos da consuelo ante las realidades que sabemos que están presentes, la duda, el temor en cuanto a lo que nos espera, a la muerte. Señor, que realmente en nuestro corazón haya gozo, haya paz, haya una expectativa gozosa, una confianza plena y un anhelo ferviente por buscar agradarte en todo, sabiendo que un día estaremos ante tu presencia. Señor, que esto pueda anhelar, fortalecer los corazones, animar la vida de mis hermanos, los que están en su casa también, y que llame a la atención a aquel que todavía no te conoce para que se vuelva a vos de todo corazón. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.